Vamos a hablar un poco más sobre la operación militar estadounidense en Venezuela el sábado pasado y lo que viene para ese país. Decía Trump, ha venido diciendo desde que se anunció la captura de Maduro que Estados Unidos va a administrar Venezuela. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que va a pasar con la industria petrolera venezolana? ¿Qué es lo que va a pasar con el poder en Venezuela? Lo vamos a platicar con el doctor Rafael Nieto Loaiza, analista internacional, ex viceministro del Interior y de Justicia de Colombia, a quien le doy la bienvenida nuevamente al programa. Gracias, doctor, por estar otra vez con nosotros. Buenos días. Pascal, muy buenos días para usted y para todos en México. ¿Qué significa en los hechos, doctor, el anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos va a gobernar o administrar Venezuela? Creo que es primero un reconocimiento de que el chavismo controla la institucionalidad venezolana, que está incrustado en todas las esferas de poder, desde la fuerza pública, lo que llaman las Fuerzas Armadas Bolivarianas, hasta el sistema de administración de justicia y, por supuesto, todo el Ejecutivo. Es también un reconocimiento de que en esos términos, con esa estructura de poder del chavismo al interior del Estado venezolano, era imposible hacer una transición a la democracia a quienes ganaron efectivamente las elecciones, Edmundo González y María Corina Machado, porque el gobierno de los Estados Unidos presume, además me parece que con razón, de que si llegaran Edmundo y María Corina en este momento a Venezuela no tendrían control sobre el aparato estatal, Uh -huh. y es un reconocimiento de que necesitaban a alguien dentro de la estructura chavista para poder hacer la transición. Eso es quizás el primer punto. Pero por supuesto se generan un conjunto de preguntas que son muy importantes. ¿Se puede hacer la transición con alguien de la cúpula chavista? En este caso con Delcy Rodríguez y con su hermano Jorge, porque aun cuando hablamos de Delcy, que era vicepresidente, ahora es presidente en ejercicio, es la encargada de todos los temas de la economía y de PDVSA en Venezuela, Jorge Rodríguez, su hermano, controla la asamblea. Digo, ¿es suficiente con Delcy y con Jorge para asegurar la transición o hay unos riesgos de que efectivamente la transición no se produzca? Creo que sobre ese punto está intentando el gobierno norteamericano enviar señales con sus intervenciones ayer y hoy en la línea de que si no hay un comportamiento adecuado y una colaboración real Uh -huh. por parte de él y su equipo para la transición, es posible que haya nuevas intervenciones militares. Ahora, Sí. tercero, la administración no la pueden tener los Estados Unidos. Es decir, la administración la va a hacer el equipo de Delcy con su hermano Jorge y no sabemos con quién más. Pero a partir de ahí, todas son preguntas, no hay sin incertidumbre. ¿Cuánto tiempo va a durar la transición? ¿En qué consiste la transición? ¿Es simplemente un ejercicio en el cual se hace unas elecciones a la vuelta de unos meses y se le entrega el poder a quien gane esas elecciones efectivamente? ¿Qué va a pasar con la Fuerza Armada Bolivariana, que repito, es controlada evidentemente por el chavismo? ¿Va a haber o no va a haber una amnistía? Yo creo que sin la amnistía es imposible la transición. ¿Qué va a pasar con el resto de la cúpula y sobre todo con los hombres fuertes en términos militares y policiales de esa cúpula chavista que son Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, y Diosdado Cabello, quien controla la policía? ¿Pueden los dos hermanos Rodríguez, que no tienen control de las armas, porque la tienen, repito, Diosdado y Vladimir Padrino, imponer una transición sin contar con Padrino y con Diosdado? En fin, aquí hay un conjunto de preguntas que están sin resolverse, Uh -huh. para las que no tenemos todavía respuestas y que uno intuitivamente pensaría tampoco lo tienen los Estados Unidos. Creo que los Estados Unidos solamente están operando sobre la base de reconocer que era imposible entregarle el poder de inmediato a Edmundo y a María Corina, que la transición exige efectivamente a alguien que tenga alguna posibilidad de controlar el chavismo al interior de Venezuela durante el periodo de transición, y lo demás es ya veremos cómo vienen las cosas y vamos a actuar de acuerdo a cómo vayan viniendo. En estas primeras horas, parece que los hermanos Delcy y Jorge van a tener la lealtad de los militares en Venezuela. Pareciera que sí, uno tendría que pensar además que la captura de Maduro y de Cilia envía un mensaje que para ellos es devastador.
y es que efectivamente no tienen ninguna garantía de que no les pase lo mismo. Ujú. Lo que ocurrió en la intervención militar es claramente muy diciente. Hubo una neutralización absoluta y total de todo el sistema antiaéreo de Venezuela. Eh, Dejaron inoperativos los aeropuertos, las bases militares navales, en fin, digamos, es que no hubo respuesta de ningún tipo por parte de la Fuerza Pública Bolivariana. Y yo creo que ese mensaje está ahí, es un mensaje claro, es un mensaje de a cualquiera le puede pasar lo mismo cuando nosotros decidamos. Y me parece que en ese sentido habrá muchos al interior de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que no quieran asumir el riesgo. Es decir, aunque es verdad que Delcy y Jorge Rodríguez no controlan ni a las fuerzas militares ni a las policías, porque están en manos de Vladimir Padrino y de Diosdado, no es menos cierto que los dos tampoco tienen, digo, Padrino y Diosdado Cabello, tampoco tienen garantía de que tengan un control total sobre esas fuerzas. Ujú. Debe haber un montón de militares y de policías, Pascal, en este momento, pensando en cómo pueden participar con el menor costo posible en una transición con los Estados Unidos y no exponerse al riesgo de sufrir los riesgos que corrieron Maduro y Cilia al no aceptar la oferta de negociación que le planteara Trump en su momento. Me gustaría que analizáramos algunos otros aspectos de lo que puede suceder. Hay en números redondos 8 millones de venezolanos en el exilio, fuera del país por diferentes motivos económicos, políticos. Se puede pensar, por ejemplo, que ese exilio va a aumentar, que esa diáspora se va a incrementar o que va al contrario disminuir, que van a poder regresar muchos de los que se han ido. Si me permite, doctor, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para hablar de ese y otros aspectos. Estamos conversando con el doctor Rafael Nieto Loaiza, analista internacional, ex viceministro del Interior y de Justicia de Colombia, sobre la situación en Venezuela a partir de la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que puede suceder con ese país? Estábamos analizando qué es lo que podría ocurrir en la política. ¿Qué es lo que puede ocurrir económicamente? Doctor, hablaba yo, por ejemplo, del exilio. Pues es prácticamente una cuarta parte de los venezolanos está refugiada fuera de su país. Una economía que se desplomó de manera muy seria, y que incluso se refleja ese desplome en cosas muy dramáticas como la pérdida de peso físico de los venezolanos. ¿Qué es lo que puede venir en ese sentido para Venezuela en los próximos meses? Pascal, depende mucho de qué ocurra en adelante. Si la transición se hace sin brotes de violencia y caos, me parece que van a ocurrir dos cosas. Uno, que la migración hacia afuera se va a frenar. No habrá razón por la cual los venezolanos quieran salir de su país. Pero dos, es muy probable que muchos de quienes están por fuera regresen. Y eso va a tener un impacto en los países que han acogido a esos venezolanos, en particular en Colombia, donde están la mayoría de ellos, más de 3 millones se calcula en este momento, y que generan una presión sobre servicios públicos y sobre el mercado laboral. Así que uno pensaría que lo que al menos en esa materia va a ocurrir es que si no hay brotes de violencia, repito, cese la migración hacia afuera y regresen muchos de los venezolanos a su país. Uno pensaría también que va a cambiar la política geoestratégica en la región. No hay la menor duda de que tanto Rusia como China quedan debilitados y de manera muy importante, que Irán pierde un soporte y con él los grupos extremistas islámicos que han encontrado en territorio venezolano un refugio estratégico desde donde expandirse por la región, que la presión norteamericana va a ser mayor, el voto en la OEA va a cambiar, todos esos países del CARICOM, los países de las islas del Caribe que votaban en la OEA normalmente con Venezuela a favor de líneas, vamos a llamarlas así, de izquierda regional, van a dejar de hacerlo porque lo hacían básicamente por el petróleo venezolano y eso va a dejar de fluir, o por lo menos no en esos términos. No tendrán que agradecérselo a Caracas, sino si sigue ocurriendo a los Estados Unidos. Me parece que además tanto los gobiernos de Nicaragua como el de Cuba pierden aire, sobre todo el cubano, y creo que queda en una situación de aún mayor debilidad.
ya estaba muy débil en este momento. Cuba atraviesa por su peor momento histórico desde el triunfo de la revolución. Vamos a dejar de ver también, Pascal, ese flujo de dinero desde Caracas a partidos, movimientos y líderes políticos de izquierda de España y de América Latina. Recuerde usted, para dar una prueba de que eso efectivamente ocurría, la captura que se hizo hace unos años de unos funcionarios venezolanos con unas maletas llenas de dólares Mm. en aeropuertos argentinos. En fin, esas cosas van a cambiar y eso supone un alineamiento completamente distinto en la política regional. Ahora, en términos económicos se abre una oportunidad para recuperar unos mercados, el venezolano, para las exportaciones de distintos países, en particular de Colombia. Alcanzamos a tener 8.000 millones de dólares de exportaciones de Colombia a Venezuela, que se perdieron. El año pasado apenas eran 600 y alcanzó a estar por debajo de los 200 millones de dólares el flujo entre los dos países. Y también se abre una oportunidad para los inversionistas extranjeros, los que están sobre todo en las áreas de ingeniería civil y de servicios públicos, que encontrarán la oportunidad de participar activamente en la reconstrucción del país venezolano. Ahora, claro, todo depende de que se vayan mejorando las finanzas del hermano país, cosa que debería ocurrir en la medida en que se vaya fortaleciendo la capacidad de explotación y exportación del petróleo venezolano. Por otro lado, la retórica pues, muy envenenada que hemos escuchado en días recientes entre los presidentes Trump y Petro es simplemente declarativa o es indicio de que algo podría ocurrir entre Estados Unidos y Colombia. Esa es una buena pregunta, Pascal. Yo creo que aquí hay que hacer un par de reflexiones en paralelo. La primera, que si alguien tenía duda de que Trump, además de ladrar, muerde, ya no debería tener esa incertidumbre. Está claro que Trump ladra y muerde. Ujú. Ese es evidentemente el primer mensaje. El segundo, que la situación de Petro tiene para él una ventaja, pero tiene que cuidarse también de no cometer errores eh, de carácter estratégico que le pueden resultar muy costosos. La ventaja que tiene Petro es que su gobierno termina el 7 de agosto de este año 2026. Ese es el día en que debe haber transición y todo mostraría que va a ganar la oposición. Eso es una ventaja para Petro porque yo supongo que los Estados Unidos pensarán que no tiene ningún sentido hacer ningún tipo de operación en Colombia si Petro se va a ir del gobierno en 7 meses. Ahí hay una ventaja para Petro. Pero hay unos riesgos, evidentemente. Si torea mucho, pues puede ser que evidentemente lo envistan. Y él tiene una posición de una enorme debilidad. Digo, Petro, ¿por qué? Porque su campaña presidencial tuvo dineros del narcotráfico que fluyeron hacia ella de distintas fuentes, porque su hermano Juan Fernando dio unas declaraciones públicas en televisión donde dijo que un pacto que habían realizado él y otras figuras cercanas al presidente Petro, en ese momento candidato, con grupos criminales era lo que había permitido que Petro ganara las elecciones. Y tercero, porque las políticas de Petro, aunque siempre enmarcadas en una sombrilla dirigida, al menos en teoría, en buscar la paz con esos grupos criminales, han sido políticas que han terminado por favorecer a los grupos narcotraficantes. Y por eso Colombia hoy está inundada de coca y de cocaína como nunca en la historia. Jamás habíamos tenido tanta coca como ahora. Y Petro ha liberado de las cárceles a jefes de estructuras criminales que son mafiosas. Y Petro ha impedido la captura en otros casos de esos jefes criminales con el pretexto de que estaba hablando con esos grupos para alcanzar la paz. En fin, digamos, creo que las políticas de Petro interpretadas desde Washington permitirían una interpretación dirigida a pensar que ha favorecido a los grupos narcotraficantes. En esa combinación de factores, Petro tiene unas enormes debilidades y tomando en cuenta que lo que han hecho en Washington
con Maduro y el régimen chavista, es la construcción de todo un andamiaje jurídico dirigido a sostener que desde el gobierno de Caracas se estaba favoreciendo el narcotráfico y había una participación activa de ese gobierno en ese tipo de actividades criminales. Me parece en esa dirección que ya en el caso de Petro se empieza a construir algo parecido. No sé si usted lo tiene presente, Pascal, pero Petro, su mujer, su hijo han sido incluidos en la lista OFAC de los Estados Unidos, Sí. y ese es claramente el primer paso en la dirección que yo estoy señalando, la construcción de un expediente de colaboración de Petro con las estructuras criminales. Ahora, y esta es una pregunta, yo no tengo certeza de que tal cosa haya ocurrido. Si además Maduro entrega una información sobre vínculos de Petro con grupos criminales colombianos, me parece que se le puede enredar aún más la situación a Gustavo Petro. No como para que haya una intervención militar en Estados Unidos, en Colombia, repito, pero sí sobre la posibilidad de que más temprano que tarde inicie un proceso judicial contra Petro en Estados Unidos con todas las letras. Pues, ¿cuántas interrogantes se abren a partir de los hechos del sábado, doctor? Creo que habrá que seguir pendiente de lo que suceda y analizándolo con su ayuda, si usted nos lo permite. Le agradezco mucho que nos haya acompañado nuevamente en el programa. Con mucho gusto, Pascal. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No cabe la menor duda de que esta intervención militar de Estados Unidos en Caracas cambia las reglas del juego de las relaciones internacionales en el continente y me atrevo a decir que en el mundo, y además replantea muchas preguntas sobre el derecho internacional. Pero más allá de la discusión sobre la legalidad, lo cierto es que los impactos estratégicos son gigantescos. Pues gracias, doctor. Le mando un abrazo y le deseo feliz año. A ustedes, feliz año.